El Parque Natural de las Hoces del Alto Ebro y Rudrón se encuentra al noroeste de la provincia de Burgos. Su fecha de creación es el 18 de diciembre del 2008. Lo forman 9 términos municipales: Alfoz de Bricia, Los Altos, Vasconcillos del Tozo, Salgentes de la Lora, Tubilla del Agua, Valle de Manzanedo, Valle de Sedano, Valle de Valdevezana y Valle de Zamanzas. Un paisaje de valles encajados entre escarpados desfiladeros, atravesados por los ríos Ebro y Rudrón. En contraste, los extensos páramos y loras a mayor altitud. Bienvenido al lugar donde la naturaleza y las leyendas se hacen realidad, con una superficie aproximada de 46.000 hectáreas, protegidas para que usted se lleve un recuerdo inolvidable. A medio camino entre las ciudades de Burgos y Santander, se localiza una bella tierra encantada, en la que la vida aún late al tranquilo ritmo, marcado por el hombre y la naturaleza. Es parque natural desde el 2008. Liz, lugar de importancia comunitaria. Cepa, zona especial de protección de aves. Y desde el 5 de mayo del 2017, LIG, lugar de interés geológico. Por estas razones, el parque natural está incluido en la red europea Natura 2000. Los cañones del Ebro y Rudrón. Prestemos atención a la grandiosidad de los valles y a la inmensa grieta que supone el cañón. El agua es la principal protagonista a lo largo del parque natural, hasta el punto de que no podría entenderse su formación morfológica y sus paisajes sin ella. La naturaleza cárstica del suelo, junto con una pluviosidad elevada, ha originado un laberinto de formas únicas. La fuerza del agua ha desgastado la roca caliza, formando hoces y cañones que en algunos puntos alcanzan más de 200 metros de profundidad. Los ríos Ebro y Rudrón son caudalosos senderos que hacen accesibles los rincones más recónditos del cañón.
El hombre ha dejado su huella en la zona, adaptándose y aprovechando las ventajas que le proporcionaba el agua. Desde el comienzo de su historia, sus construcciones en piedra como fuentes, balnearios, puentes, molinos o centrales hidroeléctricas así lo atestiguan. Miles de años han tenido que pasar hasta encontrar su actual curso los ríos Ebro y Rudrón. Las parameras en las partes altas, a 1000 metros de altitud, tienen una topografía llana y bastante deforestada. En las laderas de los cañones hay extensas masas forestales y en los valles son frecuentes los cultivos próximos a los núcleos de población. Las profundas gargantas excavadas por los ríos Ebro y Rudrón guardan en su interior un paraíso botánico. Como consecuencia de su ubicación, la flora del cañón transita entre atlántica y mediterránea. De ahí la convivencia entre gran variedad de especies. Lugares especiales como el Hayedo de Ayoluengo, que ocupa una estrecha franja de unos 3 kilómetros de largo y tan solo unos 100 metros de ancho, rodeado de páramos de vegetación continental. Una infinidad de senderos que unen los pueblos, permitiendo descubrir estos bellos lugares de una forma diferente. Rutas para todas las edades y épocas del año. Su amplia variedad está señalizada con diferentes colores y son denominadas GR, Ruta de Gran Recorrido, PR, Ruta de Pequeño Recorrido, y SL, Sendero Local. Millones de años ha costado al Ebro tallar en las rocas calizas del Cretácico superior este profundo desfiladero, formando una parte muy especial del parque natural, la parte geológica. Los lugares de mayor interés geológico son los cañones del Ebro y Rudrón, con sus sistemas cársticos y fuentes, la surgencia del Pozo Azul, la Hoya de Huidobro y la Cueva de Piscarciano. Las Loras se convierten en el primer geoparque de Castilla y León y el 11º de toda España. Destacan sus pliegues montañosos separados por espectaculares cañones. Resaltar la función de refugio que ha cumplido a lo largo de la historia para los diferentes pueblos. Lugares como el Monte Grau, cercano a la localidad de Tubilla del Agua, que era una zona rica en geodas. La geoda es una cavidad rocosa, cuyas paredes están cubiertas de minerales como el cuarzo, la calcita o el yeso. Por todo el parque es fácil encontrar fósiles y piedras curiosas. Alfoz de Bricia tiene un relieve irregular, con abundantes montañas y elevaciones. Se encuentra a una altitud aproximada de 1000 metros. Su capital es Barrio de Bricia. Alfoz era un vocablo medieval que significaba conjunto de localidades. Al topónimo Bricia, para algunos se le relaciona con la abundancia de brezos que caracterizan la vegetación de su territorio. La arquitectura popular de Alfoz de Bricia conserva los restos característicos de las casas montañesas.
Hay que diferenciar dos zonas, la considerada geográficamente meseta castellana y la zona formada por vallejos de fuertes pendientes. Barrio de Bricia contó con una fortaleza como vigía defensiva a mediados del siglo XV. Durante los años de la Guerra Civil, el municipio quedó dividido. Una de las batallas se libró en el páramo de Bricia. El castillo desapareció y su iglesia quedó marcada para la historia por los impactos. Los pueblos de Espinosa y Cilleruelo de Bricia resultaron casi destruidos. Hoy queda como recuerdo al militar Antonio Sagardía el monumento a la columna Sagardía, también conocido por el bando derrotado como el Carnicero de Pallars por la masacre cometida bajo su mando, donde fueron fusiladas 67 personas. Durante la Alta Edad Media, el hombre que habitaba la zona construyó eremitorios rupestres, lugares de culto excavados en la frágil roca arenisca. En Presillas de Bricia encontramos uno de los más espectaculares eremitorios rupestres de esta comarca, llamado Eremitorio Cueva de San Miguel. El eremitorio es un recinto de 2 alturas, excavado en la roca, con columnas y arcos de medio punto que separan las 3 naves de que consta. Una rampa tallada en la roca permite acceder al piso superior. Por otra entrada, en un lateral, se encuentra la Cueva de la Vieja, de planta cuadrangular en la que hay 2 grandes huecos excavados, que podrían haber sido pilas bautismales. En el páramo de Bricia encontramos la Cueva del Aguanal, a 965 metros de altitud. Una amplia entrada por donde se suma el arroyo del Aguanal, que da nombre a la cavidad y a la zona donde se ubica. El páramo actúa como superficie de recarga de un acuífero, presumiblemente con una circulación cástica de carácter badosa, que descarga al Ebro principalmente en la Cueva del Agua, en Orbaneja del Castillo. El agua badosa es la zona que aparece entre la superficie del terreno y el nivel freático. Hay posibilidad de que las cuevas del Níspero, Barbecho y Socueto funcionen como top plane a este sumidero, que se encuentra a 8 kilómetros del punto de resurgencia. Existe una diferencia de cota de 263 metros entre Orbaneja del Castillo y la Cueva del Aguanal. Top plane es una surgencia cástica natural de presión de agua subterránea, poco habitual en la naturaleza. Las profundidades de la Tierra tienen un halo de misterio, de aventura, de riesgo, una sensación que muchos visitantes llegan buscando al parque. En el Valle de Valdevezana se ha descrito un sistema de fallas en tijera y transversales. Su altitud y proximidad a la cordillera cantábrica hace que a lo largo de la historia el valle haya sido un lugar estratégico, en el que se escondían y se libraban grandes batallas. Su ayuntamiento lo encontramos en Soncillo. La historia de esta localidad ya aparece durante la dominación de los romanos. Los pueblos del valle se generaron en la Edad Media y se fueron situando en lugares idóneos para explotar los recursos naturales. En el valle predominan los prados y cultivos. El modo de producción, basado en agricultura, ganadería y explotación forestal, era articulado por la nobleza y el clero. En el fondo del valle alcanzamos el pueblo de Hoz de Arreba, por donde cruza el río Trifón, que recibe su nombre de las 3 fuentes que lo crean en la hoya de Piscarciano. En Munilla podemos visitar la pequeña iglesia de San Miguel Arcángel, que muestra un ábside románico.
De Munilla sale el sendero conocido como el Camino del Cura, que era recorrido antiguamente por el cura para dar misa en el vecino pueblo de Hoz de Arreba. En el cerro junto al pueblo se encuentra un yacimiento altomedieval de tumbas antropomorfas. Algunas sepulturas tienen cabecera cuadrangular, con hombros bien definidos, y otras son tipo bañera. En el pueblo de Landravés puedes descubrir su iglesia de San Cristóbal de estilo gótico popular. La iglesia se encuentra en lo alto del pueblo, en un lugar estratégico para divisar el castillo de Arreba. En el pueblo de Hoz de Arreba hubo un monasterio, mencionado en el Becerro de las Beletrías, en los que se confirmaba la cesión de dicho monasterio. Entre verdes pastos y tupidos bosques de hayas y robles existen espectaculares escenarios naturales, como el desfiladero de las palancas. Una pasarela era sujetada por unas palancas que se integraban en las rocas. Hoy ha desaparecido la estructura, pero ha dejado el nombre a este paraje. El desfiladero de las palancas es un recorrido de algo más de 6 kilómetros entre la ida y la vuelta. La ruta comienza en Landravés. El recorrido nos llevará, acompañados de las marcas rojas y blancas del GR85, por verdes pastizales y estrechos desfiladeros. El paseo finaliza en el pueblo de Munilla, donde podremos refrescarnos en la fuente junto a la iglesia de San Miguel Arcángel. Otra opción es realizar la ruta hasta el final del desfiladero y volvernos en ese punto, lo que supone 3 kilómetros ida y vuelta, o continuar hasta el sistema de cuevas de Piscarciano y regresar por Hoz de Arreba, recorriendo 16 kilómetros. Atención en temporada de lluvias, el paso por el desfiladero puede ser complicado. La hoya del sistema de Piscarciano es una dolina formada por el hundimiento de una gran sala subterránea. Dolina, palabra de origen esloveno que alude a un tipo especial de depresión geológica, característico de los relieves kársticos. En castellano se conoce como nava. Remontando el río Trifón y a una distancia de 2 kilómetros, se llega a su nacimiento, como consecuencia de 3 afloramientos kársticos, 3 fuentes de las que emana el agua. En el fondo de la hoya de Piscarciano se encuentra la entrada a Cueva de las Vacas, que pertenece al término municipal de la Hoz de Arreba. Cueva de Piscarciano, Cueva de las Vacas y Cueva de las Arenas forman un sistema kárstico de origen freático. Su nombre es un misterio. Se cree que Piscarciano fue un bandolero que se ocultaba en estas cuevas. Una vez franqueada la entrada a las Vacas, tras un descenso surge un caudal de agua. La galería se ensancha y desemboca en un sumidero conocido como el Embudo, que se filtra a la Cueva de las Arenas. Debemos saber que durante la época de lluvias se encuentra inundada. Es en verano cuando se puede recorrer. Al pie de la hoya de Piscarciano encontramos la segunda entrada a la Cueva de las Vacas. Dependiendo de la época del año, el acceso será más complicado, ya que es el sumidero del río Trifón. Para realizar esta actividad se debe conocer el terreno y llevar el material adecuado. El nombre de Valle de Zamanzas aparece escrito en el libro Becerro de las Beletrías, de mediados del siglo XIV. Algunos creen que el nombre del valle está relacionado con el mártir portugués San Mancio. Gallejones de Zamanzas es el pueblo mejor conservado, además de ser capital del valle. Su conjunto urbano está integrado por casas construidas con gruesos muros de mampostería. La madera aparece en su estructura interior y en las características solanas montañesas de su planta superior.
Vascones de Zamanzas es el pueblo más remoto. En él destacan varias ventanas con imágenes grabadas en la piedra, con forma de hexapetala, símbolo protector que aparece representado en la bandera del valle. Ailanes es una pequeña población, dividida en dos barrios y enclavada en lo alto de un cerro. Interesante visita de naturaleza al Pozo Piojoso, en el curso del arroyo de la Quintana. En época de lluvias tiene mayor belleza. Junto al pueblo de Barrio La Cuesta encontramos el Molino del Canto, que presentaba la peculiaridad de estar compuesto por dos edificios. La necesidad de comunicación entre ambos márgenes del río llevó a la construcción de sistemas de paso. Puentes como el de Villanueva Rampalay, del siglo XIII, junto al que se realizan hoy en día numerosos mercadillos. Entre la vegetación aparece el puente de Villanueva Rampalay. Un puente medieval del siglo XIII. Es una obra de ingeniería moderna, sobre restos de otra antigua romana. El ojo central por el que discurre el caudal cuenta con un arco apuntado que parte desde ambos pilares. Esto permite ejercer la mínima resistencia a la fuerza del agua. Los arcos laterales funcionan como aliviaderos en época de crecidas. El pueblo de Robredo de Zamanzas aún conserva algunos restos románicos de la iglesia de San Pedro. Se cree que este lugar estuvo ocupado por un monasterio que aparece citado como San Pantaleón de Robredo. En Gallejones destaca la iglesia gótica de San Mamés por su elegante silueta, su reloj de sol y su escudo barroco. En Ailanes sobresale la iglesia románica de San Cristóbal, donde se encuentra tallado un completo repertorio iconográfico cargado de simbolismo. Durante su restauración salió a la luz unas pinturas murales pertenecientes a tres épocas diferentes. A un lado del pueblo quedan las ruinas de la iglesia de San Roque. Cerca de Ailanes encontramos un yacimiento medieval con tumbas antropomorfas. Ailanes es un ejemplo de recuperación rural. Alojamientos, un centro de turismo ecuestre y una quesería han dado la vida al pueblo. Aquí puedes disfrutar de una actividad en compañía de los caballos de la escuela de Ailanes. Una escuela especializada en monta natural, en el adiestramiento de caballos y en la técnica de la hipoterapia. La hipoterapia aprovecha los principios terapéuticos del caballo, como son la transmisión del calor corporal, los impulsos rítmicos del caballo y el movimiento tridimensional. La actividad se inicia con una clase previa en la pista del centro hípico, con el objetivo de adquirir control y equilibrio. Con una ruta a caballo, descubre los alrededores de la localidad de Ailanes. Disfruta de unos parajes de ensueño a lomos de estos bellos caballos.
El Valle de Manzanedo es un municipio con pequeños grupos de población, donde Manzanedo es la capital del valle. A orillas del río Ebro y de su afluente el Trifón se encuentran las vegas más fértiles. Los manzanos dieron nombre al valle, pero con la migración los frutales quedaron abandonados. En su arquitectura popular predominan el modelo de casa montañesa, definida por gruesos muros. Las casas están precedidas de un pequeño patio. Algunas casas muestran elementos señoriales como ventanas y escudos. En la frontera con el valle de Zamanzas se estableció San Miguel de Cornezuelo. En esta pequeña población llaman la atención tanto su fuente como sus casas con coloridas solanas que se adosan unas a otras formando hilera. El pueblo de Crespos se esconde en un vallejo boscoso. Es una de las aldeas mejor conservadas de la zona. A la sombra de las ruinas del viejo castillo de Arreba se encuentran los pueblos del antiguo Alfoz de Arreba. El pueblo se divide en dos barrios, uno junto a la iglesia plateresca de San Juan y otro barrio bajo la antigua fortificación. Entre los siglos IX y X, en plena repoblación cristiana, se levantó un castillo que controlaba la frontera entre los reinos de Navarra y Castilla. Esta fortificación está declarada bien de interés cultural desde 1949. Son solo unas pocas piedras que evocan la importancia que tuvo este lugar, en aquellos tiempos perdidos entre las nieblas, en las que las historias se confunden con leyenda. En Manzanedo, dominando el valle, se localiza el eremitorio conocido como la Cueva del Moro o Cueva del Hoyo. Para llegar hasta la cueva es preciso cruzar el pueblo y continuar una pista en ascenso hacia el Roquedo de Toba. El primer testimonio de poblamiento lo encontramos en la Cueva del Moro, un pequeño eremitorio excavado en la roca caliza entre los siglos IX y X. Los eremitas aprovecharon estas laderas orientadas al sur para excavar en la roca. Hacia el siglo IX y X, en plena repoblación cristiana, se excavó en la roca el eremitorio de San Pedro. Se encuentra en un mirador a 30 metros de altura sobre el río Ebro, también conocido como la Cueva de los Gitanos. Su singularidad radica en la estructura de su nave principal. En la zona se pasó de los eremitorios rupestres a los grandes monasterios. Un factor importante en el nacimiento de las aldeas fueron los asentamientos monásticos. El pueblo de Manzanedo está presidido por la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, de estilo románico, mezclado con el cisterciense popular y el barroco. Su interés se centra en su ábside semicircular y en un pórtico que cobija una portada con 3 arquivoltas. La iglesia, a pesar de haber sufrido modificaciones, mantiene las líneas románicas del siglo XII, además de contar con el Museo de Arte Sacro del Valle de Manzanedo. En población de Arreba se encuentra la iglesia de Santa Isabel, de estilo barroco. Sobresale por sus grandes dimensiones. Tiene una nave rectangular, con 3 tramos marcados con contrafuertes al exterior. La iglesia de San Miguel Arcángel, levantada en el siglo XII, en la portada se representa el árbol de la vida, y sobre ella otra pieza de una cruz y un guerrero blandiendo una espada contra un león. Es un templo románico que presenta una sola nave rematada en un ábside semicircular. En el exterior se exhiben canecillos tallados con diferentes motivos. En San Martín del Rojo encontramos la ermita de Nuestra Señora de la Asunción. Es un edificio románico del siglo XII de planta basilical. Se salvó de la ruina gracias a la intervención de voluntarios en el 2012. Destacables sus figuras talladas en el pórtico y capiteles de temática diversa. En el Vallejo Escondido de Crespos se eleva la iglesia de la Inmaculada Concepción. También se le conoce como Nuestra Señora del Rosario. Llama la atención las reducidas dimensiones de su nave y su ábside semicircular. La portada presenta 4 arquivoltas y capiteles decorados con diferentes motivos. Existe una inscripción en uno de sus sillares con la fecha de 1143. En Ciudad de Ebro, Argés, Villasopliz, Peñalba encontramos otras iglesias románicas interesantes para visitar en el Valle de Manzanedo.
Sobre el río Ebro se levantan las columnas que quedan del que un día fue uno de los monasterios cistercienses más espectaculares de la península. Un delirio gótico que fue condenado al olvido y a la ruina tras la desamortización de Mendizábal. El monasterio de Santa María de Rioseco fue eje central en el desarrollo de parte del Valle de Manzanedo. Es un ejemplo de integración de estilos arquitectónicos. Construido en el siglo XIII, se añadió un claustro herreriano edificado sobre el primitivo románico. Durante la invasión francesa de 1808, las tropas expulsaron a los monjes, que volvieron en 1814. Años después quedó abandonado. Llegó el saqueo y la degradación. Muros y techos se derrumbaron. Tras el expolio de la portada renacentista, las paredes se vinieron abajo. La vegetación invadió el convento. En 2010, un grupo de voluntarios se propusieron salvarlo e iniciaron la reconstrucción. Rioseco ha resurgido de sus cenizas, y visitarlo es una experiencia inolvidable. El río Ebro se supera a sí mismo en belleza paisajística entre las poblaciones de Tudanca y Ciudad de Ebro, modelando el espectacular desfiladero de los Tornos. Una ruta que permite recorrer sus dos orillas. Primero identificaremos las señales de color blanco y rojo. El camino está bien señalizado, ya que parte de él coincide con el recorrido GR85. La ruta puede iniciarse desde los pueblos de Tudanca, Ciudad de Ebro o Vallejo de Manzanedo. En esta ocasión salimos desde Ciudad de Ebro. Al otro margen del río se encuentra el pueblo de Vallejo, desde donde podemos disfrutar de su mirador, si optamos por la ruta circular. Llegados al desfiladero de los Tornos, encontramos tramos de ascenso cortos, pero de una dureza significativa. Un corto tramo que nos obliga a separarnos del río, debido a que en este punto el Ebro ha creado un paso entre las laderas rocosas imposible de seguir. Poco después volverá a unirse el camino con el curso del río hasta llegar al pueblo de Tudanca. El desfiladero se ciñe tanto al cauce del río que apenas deja sitio para el paso, por lo que los pobladores de la zona tuvieron que picar en la roca un zigzagueante sendero para no quedar aislados, llamado el Paso de los Tornos. La villa de Sargentes de la Lora se funda en el siglo XII, a más de 1000 metros de altitud. En Sargentes de la Lora se encuentra el ayuntamiento. También cuenta con el Museo del Petróleo, un centro relacionado con la geología y la historia del petróleo en la zona. El sábado 6 de junio de 1964, un gran chorro de crudo surgió del pozo Ayolongo 1. Pronto se vio que aquel crudo no iba a cambiar el sino de la comarca, pues era de difícil extracción y de mala calidad. Años después empezamos a comprender que el verdadero tesoro de la comarca no era de color negro, sino transparente. Durante los enfrentamientos de 1937, las trincheras, búnkeres llamados parapetos, se repartieron por todo el borde del páramo.
Como persona ilustre en la historia encontramos a don Andrés Manjón, nacido en Sergentes de la Lora. Fue un sacerdote, jurista y pedagogo español. La arquitectura en Sergentes de la Lora combina sus casas de gruesos muros con pequeñas ventanas. Su principal actividad es la agricultura. En Moradillo del Castillo encontramos como arquitectura popular un potro de herrar. Se cree que puede ser del siglo XVI. Su función era sujetar el ganado, mientras se le colocaba la herradura o se les curaba. Siguiendo el curso del río, llegamos a Santa Coloma del Rudrón. El río San Antón canaliza su agua al río Rudrón, cruzando su puente medieval. Con el arte representado en sus iglesias, Moradillo del Castillo, Ayoluengo, Sargentes son un claro ejemplo de la historia en la zona. En San Andrés de Montearados, su iglesia está dedicada a San Andrés. En el interior se encuentra una interesante pila bautismal románica, datada en 1214. Un recorrido religioso en el que no puedes dejar pasar la ermita de Nuestra Señora de Brañosera. La ermita está bastante oculta, entre San Andrés y Valdeajos, en una pequeña hondanada. Se cree es del año aproximado 1600. El edificio sagrado tiene dos partes. La más antigua ostenta dos arcos y una puerta con arco apuntado. Hay unas pinturas descubiertas en el presbiterio. En torno a 1700 debió alargarse la única nave. Hoy es punto de celebración de romerías concurridas por gente de los pueblos de alrededor. Las loras tuvieron gran importancia en épocas prehistóricas. Junto al arroyo de Navazal se levanta el dolmen de la Cabaña, panteón funerario en el que reposaban los restos de 11 adultos, un joven y 2 niños, acompañados por su ajuar de adornos, herramientas de piedra y vasijas de barro. La cámara central estaba construida con grandes losas calizas de más de 2 metros de altura y tapada con techumbre de madera. Se accedía por un corredor cubierto. El conjunto se cerraba con un túmulo de tierra. Cada vez que había que enterrar un cadáver, se abría el corredor. Así fue durante varias generaciones en el Neolítico, hace casi 6.000 años. La tumba permaneció olvidada hasta 1980. Se trata de una ruta lineal, realizable durante todo el año. La distancia es de 8.900 metros y el tiempo estimado es de 3 horas. Entre los términos municipales de Vasconcillos del Tozo y Sargentes de la Lora encontramos un bello sendero. El sendero discurre paralelo al río Rudrón, entre Hoyos del Tozo y Moradillo del Castillo, llevando al río Rudrón a nuestra derecha, sumergidos en una tupida vegetación de ribera, cuya sombra hace el recorrido más agradable. Las profundas gargantas calizas sirven como refugio para numerosas aves rapaces. Hay tramos que discurren por el fondo del cañón, señalizados por el proyecto Trino, para fomentar el turismo ornitológico. En un gran meandro encontramos la Fontona, una surgencia que se precipita sobre el río Rudrón. A medio camino encontramos otro sendero que nos lleva a las ruinas de lo que fue el pueblo de Ceniceros. El pueblo se abandonó a mediados del siglo XX. Continuando el camino, llegamos al desaparecido Molino de Rasgabragas. El río Rudrón y sus numerosos afluentes proporcionaban energía para mover los molinos. Gracias a esto, en Vasconcillos del Tozo, en el año 1927, llegó la luz eléctrica.
Tras caminar entre los quejigos, alcanzamos los restos del antiguo molino del Zurdo. Estamos junto a una bonita cascada, aprovechando la presa de su antiguo molino. Para terminar la ruta llegamos a Moradillo del Castillo. Aparece ante nosotros colgado en un espigón rocoso. Probablemente fuese la ubicación del castillo que le dio nombre. En Moradillo podemos descansar bebiendo agua en su fuente, mientras disfrutamos de las vistas desde su mirador. Los Altos. La aldea de Dobro es cabecera de la entidad. Su arquitectura popular en las zonas más altas y frías son de casas más austeras, con escasas o pequeñas ventanas. Casas completadas con edificios auxiliares para la actividad agrícola. Aedo del Butrón, enclavado en un profundo vallejo, es modelo de villa medieval. Desde esta zona nos trasladamos por el sinuoso puerto de la M, por unas vistas espectaculares del cañón del Ebro, para llegar a los otros pueblos que forman los Altos. En la ribera del río Ebro encontramos los pueblos de Quintanilla de Colina, Tudanca y Tuvilleja. En este último pueblo encontramos la bella ruta GR99, cortada temporalmente por las riadas. Un contratiempo que no permite disfrutar plenamente del bello entorno y limita la vida de sus vecinos. Esperemos que cuando visiten el parque esté ya solucionado. Más apartado se encuentra la Hoya de Huidobro, un reducto geomorfológico climático en medio del páramo, presidido por Peña Otero, de 1205 metros, y tapizado por bosques de robles y hayas. La explotación de las minas de cobre en los siglos XVIII y XIX permitieron el desarrollo económico de la villa. Cerca se halla el Dolmen del Morueco, lo que nos permite asegurar que la zona estuvo poblada desde la época neolítica. El Dolmen La Cotorrita se encuentra en las proximidades de Porquera de Butrón. Presenta la clásica estructura de corredor. Fue excavado en el año 1969, cuando ya había sido saqueado. Las excavaciones sacaron a la luz los restos de al menos 15 personas en posición fetal, acompañadas de herramientas del Neolítico. La inhumación, el carácter colectivo y la construcción perfectamente definida supone un cambio en los ritos y en la organización social de estos pobladores. Próximo a la Hoya de Huidobro se halla el Dolmen del Morueco. Presenta la clásica estructura de corredor orientado de este a oeste. El túmulo que lo recubrió tiene unas dimensiones aproximadas de 25 metros de diámetro y la cámara está en torno a los 4,5 metros. El legado del Neolítico en los Altos es importante. Los dólmenes son mudos testigos de las gentes que poblaron estas altas parameras hace unos 5.500 años. La iglesia en Aedo de Butrón, de Nuestra Señora de la Asunción, es un complejo de armonía entre formas románicas y renacentistas. Destaca su portada, un bello recuerdo del románico burgalés, el tímpano bajo una arquivolta decorada con los ancianos del Apocalipsis, representando la escena de adoración de los Reyes Magos. Está relacionado con el segundo taller de Silos. En el interior, una espaciosa nave, otra como crucero y un coro alto a los pies. El templo se cubre con bóvedas estrelladas del siglo XVI. Villascusa del Butrón, durante los siglos XV al XIX, estuvo poblado casi exclusivamente de hidalgos, dedicados principalmente al comercio en el llamado Camino del Pescado, entre Bilbao y Burgos. Su iglesia de San Torcuato es románica, del siglo XII. Fue reformada recientemente. En Tuvilleja encontramos la iglesia parroquial de San Pedro Apóstol, alterada desde su fabricación original,
con buenos muros de sillería y en la que sobresale su pila bautismal y su reloj de sol. La iglesia de San Clemente en Huidobro es de estilo románico. Es un templo del siglo XII, edificado con sillería caliza y planta original románica. Sobresalen por su riqueza escultórica el trabajo de los maestros canteros en capiteles y canecillos, que representan a sirenas, grifos, arpías, cabezas masculinas, acróbatas. Del mobiliario interior se conserva un retablo de madera policromada, trasladada al Museo del Retablo de Burgos. En 2013, la Asociación de Amigos del Románico solicitó la inclusión de este templo en el catálogo de bienes de interés cultural. El nombre de Vasconcillos del Tozo alude a los vascones, una tribu prerromana que vivió en la zona hasta la Alta Edad Media. La primera mención de Vasconcillos en un documento manuscrito data de 1458, en un reparto de bienes. En Vasconcillos del Tozo se encuentra el ayuntamiento. Cuenta con un museo etnográfico. El municipio abarca otras 11 pedanías. Hoyos de Tozo tiene una característica imagen, rodeada de peñas, dando comienzo al Valle del Rudrón. En el pasado fue un área especial para el cangrejo, por las condiciones del lugar. La iglesia parroquial de Vasconcillos del Tozo, dedicada a San Cosme y San Damián, se sitúa al lado norte del pueblo. El retablo mayor de la iglesia es de estilo barroco, con pinturas murales hoy adosadas a los pies del edificio, tras quedar al descubierto. En su mural una representación del cielo, el purgatorio y el infierno, con un monstruo con personas en su interior. La iconografía tradicional considera que se trata de una representación del martirio de los condenados. Una leyenda cuenta que existía una enorme bestia que se ocultaba en la profunda cueva de los moros. Tal era su fuerza que al ir a beber abrió un agujero en la roca, hoy conocida como la Fuente del Hoyo. Los vecinos al ver pasar al Cid le pidieron ayuda. El Cid fue a buscar a la bestia a su misma guarida, y tras una larga lucha serían las patas de su caballo Babieca quien aplastara la cabeza del animal. El golpe fue tan fuerte que la huella del caballo quedó reflejada en la roca, dando el nombre al lugar de la patada del Cid. La iglesia de la Santa Cruz en Hoyos del Tozo conserva una parte de su estructura románica. Interesante la decoración escultórica en arquivoltas y capiteles de la portada, con diferentes motivos como serpientes, bustos humanos, animales, flores. La iglesia de Santa María de Fuenteúrbel tiene una iconografía única que deja un mensaje de triunfo de la cultura cristiana sobre la celta. No hay otra iglesia con este contenido. Es de estilo románico y destaca el interior del templo. Los capiteles llaman la atención por su forma humana inexpresiva. Se cree que son santos muertos tapados con la mortaja. En las inmediaciones de Vasconcillos del Tozo, el río Hurón desaparece en el sumidero de la Cueva del Agua, para aparecer de nuevo, tras cerca de 4 kilómetros de recorrido subterráneo. En la surgencia de Fuente el Hoyo, aparecen las aguas de nuevo, convertidas en el río Rudrón, que continúan su curso hasta reunirse en Valdelateja con el río Ebro. El desarrollo de la cavidad de Vasconcillos del Tozo es de 3.300 metros. Todo ello hace que la cueva de Vasconcillos sea un atractivo punto de encuentro para grupos de espeleólogos. En el entorno abundan las leyendas, protagonizadas por monstruosos dragones o serpientes. Observamos a tan solo unos 500 metros al norte del pueblo del barrio Panizares la caudalosa surgencia del manantial de Fuentes.
A poca distancia se ubica el Pozo La Torca o Pozo Verde. Los explorados superan los 4 kilómetros, lo que da interés a esta cavidad como una de las más importantes de la zona. Su agua verde esmeralda se vierte al río Fuentes durante época de crecidas. Este lugar es peligroso si no se toman las debidas precauciones. La cabecera del Rudrón tiene un gran interés desde el punto de vista geomorfológico. Ofrece la posibilidad de realizar espeleología, además de disfrutar de la escalada. La escalada en roca es una de las actividades al aire libre más satisfactorias. Se trata de un deporte de aventura en el que se realiza un ascenso por una pared vertical. Para la escalada deportiva se necesita un equipamiento especializado. Es primordial llevar el material adecuado, teniendo en cuenta el tipo de roca, la graduación de la vía a escalar y el estado de los anclajes existentes. Enclavado en pleno valle del Rudrón, Tubilla del Agua es la capital del valle. Debe su nombre a dos elementos naturales que eluden a las características físicas del área geográfica donde se asienta el pueblo: la toba y el agua. Tubilla se emplaza a lo largo del curso del río Hornillo. Situada a 50 metros de la plaza encontramos la cascada de los Torcos, desde donde podemos disfrutar de una bella panorámica del valle. El pueblo de Bañuelos del Rudrón debe su nombre al término latino balneum, baño. Entre su caserío sobresale la iglesia. En Tablada del Rudrón, localidad que presume de robredal, de arquitectura popular y de ermita románica, me gustaría resaltar la importancia que tienen las personas ilustres. En esta casa nació el doctor don Misael Bañuelos, catedrático de patología médica e ilustre maestro de la medicina española. Al pueblo de San Felices del Rudrón le rodean montañas que alcanzan los 1000 metros. La parte superior es llana, ya que el páramo de la Lora y el páramo de Masa circundan el pueblo. Cobanera debe su nombre a Cueva Negra, una cueva en las proximidades del Pozo Azul en la que se han encontrado restos prehistóricos. El arroyo Las Pisas es el cauce que brota en el Pozo Azul para unirse al río Rudrón. El Pozo Azul es un manantial en el que destaca la pureza de su agua y el color azul que le da nombre. Junto a la plaza de Tubilla encontramos un arco medieval del siglo XV. Era uno de los accesos medievales al pueblo. La puerta presenta un arco apuntado, parece indicar que existió una fortaleza, ya que el conjunto constructivo muestra que también se levantó una torre. La iglesia de Nuestra Señora de la Asunción es un edificio del tardorrománico, que formó parte de la antigua fortaleza. La iglesia de San Miguel, de origen templario, fue fundada en 1072, bajo el mandato de Alfonso VI, rey de Castilla. La nave del templo se reconstruyó en el siglo XVII. Se hace conocida en el mundo del arte tras ser vendida la torre con los ventanales del campanario y algunas obras de arte a un anticuario. De lo poco que ha sobrevivido a la destrucción y al expolio es esta pila bautismal medieval, encontrada enterrada. En Bañuelos del Rudrón nos encontramos con la iglesia del siglo XI de San Esteban Protomártir, de arte románico, construcción con añadidos de épocas posteriores. En Tablada del Rudrón encontramos la ermita de la Concepción, del período románico. La portada consta de 3 arquivoltas de medio punto, sobre jambas y columnas de capiteles decorados. Consta de un tímpano interesante desde el punto de vista iconográfico, Cristo Juez mostrando sus llagas y rodeado de ángeles.
En los páramos del pueblo de Tubilla del Agua se sitúa el dolmen de Valdemuriel. Es el más antiguo de la lora burgalesa. A través de la técnica del carbono 14 fue datado de hace 5.700 años. Presenta un túmulo de forma troncocónica. La cámara sepulcral tiene forma de hexágono irregular. Muestra una tipología fuera de lo común con el resto de dólmenes de la zona. Una roca vertical única, llamada el Perentón, nos indica el camino a seguir. Bajo una montaña de roca caliza existe el Everest subacuático. Así llaman al Pozo Azul, sifones de agua en zigzag y una oscuridad total. A unos 12 metros de profundidad se encuentra la entrada. Fue en 1964 cuando los hermanos Plana, pioneros de la espeleología en España, comenzaron las primeras inmersiones en el Pozo Azul. En 2017, un equipo con los mejores espeleólogos del mundo se reúne, liderados por Jason Mallison y decididos a traspasar los límites conocidos, junto a René Hubben y el suizo Pedro Valordi. El inglés Jason Mallison logró en 2015 descubrir un nuevo sifón, el sexto. Para ello buceó 60 horas en solitario. La preparación implica que antes se practiquen distintas inmersiones para ir dejando equipo de apoyo. Las inmersiones se realizan en los meses de verano, más adecuado por el régimen hídrico. El pozo se abre a galerías donde hay que caminar, caminos estrechos y con rocas afiladas por donde hay que pasar todo el equipo, teniendo que hacer escalas de aclimatación y descanso en dos campamentos, Tipperary, cuartel general, a unos 6 kilómetros, y Razor, llegando a los 9 kilómetros. En su última campaña se descubrieron 200 metros, completando un total de 13.800 metros y quedando las palabras de René sobre lo último descubierto. Llegué a una gruta inmensa donde la luz del casco no llegaba al otro lado. Comenzamos este recorrido desde la impresionante cascada de la Fuentona, situada a 400 metros del casco urbano de Tubilla. Solo lleva agua en época de lluvias, por lo que es difícil de ver. Junto a la plaza podemos disfrutar de la cascada de los Torcos. Atravesando el pueblo de Tubilla, observamos un moderno puente que comunica los barrios, salvando el río Hornillo. Unos pocos metros después llegamos a la cascada de las Pisas. Siguiendo el curso del río Hornillo, llegamos al río Rudrón. Junto a la carretera encontramos el peculiar, por su forma, refugio de pescadores. Si continuamos dirección Bañuelos del Rudrón o Tablada del Rudrón, encontraremos senderos de gran belleza natural, con grandes contrastes, discurriendo por valles o remontando las laderas hasta el páramo. El Valle de Sedano es un municipio integrado por pequeñas poblaciones que se dispersan entre verdes valles y silenciosos páramos. Sedano es la capital. Su disperso caserío se distribuye en una serie de barrios que están presididos por la iglesia parroquial de Santa María.
Su estructura urbana es heredada de tiempos medievales y renacentistas, con palacios y casonas blasonadas que pertenecieron a los nobles. Miguel Delibes fue un novelista español y miembro de la Real Academia Española, hijo adoptivo de la zona. Aquí Miguel Delibes escribió grandes relatos. Su paso por Sedano ya forma parte de la historia de este valle. Puede verse en el centro de interpretación y residencia que llevan su nombre. En el centro de interpretación podrás conocer los recursos naturales y patrimoniales del valle. En el interior de este moderno edificio descubriremos la fauna y la flora de este entorno natural, la formación geológica del cañón del Ebro y un espacio dedicado a la figura de Miguel Delibes. En Valdelateja destaca el puente sobre el río Rudrón que divide el pueblo en dos barrios. Su caserío es modelo de conservación con estrechas callejuelas. En las cercanías se encuentra el balneario del siglo XIX. En Valdelateja el río Ebro se encuentra con su afluente el Rudrón entre tupidas masas boscosas. Ambos ríos dan nombre al espacio natural de las hoces del Alto Ebro y Rudrón. En pleno cañón del Ebro se encuentra Escalada, donde destaca el Palacio de los Gallo con sus dos bonitas torres, reconstruido en el siglo XVII. La arquitectura popular conserva las típicas solanas que caracterizan las casas de estilo montañés. Manuel Azaña descendía por línea materna de esta localidad. Pesquera de Ebro es uno de los pueblos con mayor densidad de escudos nobiliarios de toda España, la mayoría de los siglos XVII y XVIII. Uno de los escudos reza una curiosa inscripción que dice: Jesús María, esta es casa de placer y la gente da alegría. Ave María, año 1712. Orbaneja del Castillo se caracteriza por su paisaje kástico modelado por el agua. Un arroyo atraviesa la población, para después caer en cascada hasta el río Ebro. La villa está considerada como conjunto histórico. Su bello entorno hace de Orbaneja del Castillo el lugar más visitado del parque natural. La temprana ocupación humana se atestigua por la presencia de enterramientos neolíticos. Sedano se convirtió durante la Edad Media en una región fronteriza entre cristianos y musulmanes. Del siglo X son los restos de la necrópolis, donde podemos ver varias tumbas antropomorfas excavadas en la roca del castro. La zona del Valle de Sedano y las Loras contienen uno de los conjuntos megalíticos y de dólmenes más importantes de Europa. En general suele darse el denominado sepulcro corredor, que consta de una cámara circular a la que se accede por un corredor orientado al sureste. Se han reconstruido y acondicionado para ser visitados. En el páramo de Moradillo de Sedano aparece el dolmen de las Arnillas. Mide 25 metros de diámetro, perteneciente al llamado conjunto dolménico de las Loras. Este sepulcro corredor fue levantado en el Neolítico. Las piedras románicas se diferencian por eso, porque están terminadas con un hacha y tienen estos golpes. Siempre los ves. En cambio, cuando veas golpes de 3 o 4 taquitos, esas son góticas, casi seguro. Porque es un elemento que utilizaban ya en el gótico que se llama trinchante. En Gredilla de Sedano encontramos la iglesia de San Pedro y San Pablo. La portada presenta a la Virgen con el arcángel San Gabriel en el momento de la anunciación de que va a tener al Hijo de Dios. Sobre ella dos ángeles que la están poniendo una corona.
Esta forma de representar nace en Silos. En la localidad de Escalada encontramos la iglesia románica de Nuestra Señora de la Asunción, perteneciente a la Escuela de la Bureba. Es un edificio de nave única con muro sillarejo. Destaca por su interés histórico-artístico su muro meridional, posiblemente del siglo IX, y la portada de estilo románico, fechada en el último tercio del siglo XII. En el interior de la iglesia sobresale el retablo neoclásico del altar principal, dedicado a Santa María la Mayor. Conserva aún restos de pintura mural, caso excepcional en la zona. La iglesia de San Esteban, en Moradillo de Sedano, se cita en los estudios del tardorrománico por la fecha. La fecha está en el capitel de la ventana que representa un águila. Es el año 1188. El tímpano lo preside el Pantocrátor. 4 ángeles con los símbolos de los 4 evangelistas y 2 figuras laterales que llamamos el tetramorfos. La inscripción es concretamente el capítulo 5, versículo 5 del Apocalipsis. Es un mensaje sobre la segunda venida de Cristo. Las 2 arquivoltas contienen historias de la vida de Jesús y los 24 ancianos del Apocalipsis. En el interior, la nave destaca por su sólida construcción y la articulación de sus muros mediante arcos ciegos. Los arcos fajones descansan sobre haces de columnas entre las que sobresale la elaborada en zigzag. El pilar en zigzag es único en el románico. Es increíble la maestría que demuestra el autor de esta columna. Ya empezamos a ver las formas propias del gótico que van a hacer en España. Disfruta practicando deportes de aventura en el Parque Natural de las Hoces del Alto Ebro y Rudrón. La bicicleta de montaña te permitirá descubrir lugares asombrosos mientras respiras un aire limpio y te rodeas de un entorno salvaje. El parque lleva varios años disfrutando de una prueba en mountain bike, perteneciente al circuito provincial de BTT Burgos. Una etapa creada con el esfuerzo y cariño de los vecinos de Sargentes de la Lora. Las zonas de coto están reservadas para las actividades de caza y pesca. Es necesario tener la licencia validada anualmente. Estas actividades se dan bajo normativa establecida por la Junta de Castilla y León. Cada especie animal y lugar del parque tiene su propio periodo de veda. Los ríos que forman el parque son aguas en régimen especial, con cotos de pesca con muerte o sin muerte, y con zonas vedadas por ser catalogadas de interés especial. Años atrás, la pesca sin control propició la desaparición de gran número de especies. El cangrejo y la trucha fueron los más perjudicados.
Es bueno hacerlo, con las saques al momento. La actividad de la caza y pesca se encuentra enraizada en la cultura de la zona, ya que son transmitidas de padres a hijos. Con la caza encontramos áreas previamente designadas y con la autorización de la administración permite la cacería. Cada animal tiene su periodo de caza. En ocasiones se limita el número de piezas abatidas para conservar el equilibrio. Ante la casi inexistencia de depredadores como el lobo, el lince, el zorro o la garduña, se da una mayor población en algunas especies. Es conveniente tener precaución al circular por el parque, ya que es común cruzarse con fauna salvaje por las carreteras. La espeleología o exploración de cavidades subterráneas naturales es una actividad más que puedes realizar en el parque natural. La configuración del espeleobuceador se basa en la utilización de pequeñas botellas de oxígeno, neopreno, casco con iluminación y el mínimo de equipo posible. El norte de la provincia de Burgos es una de las principales áreas espeleológicas que existen en España. Sus formaciones kársticas son una especie de gigantesco queso gruyère que guardan muchos secretos en su interior. En el pueblo de Orbaneja del Castillo se encuentran las cuevas del Agua, Barbancho, Socueto y el Níspero. Se empezaron a explorar en 1964 y desde el principio los espeleólogos sospecharon que podían estar conectadas entre sí. En 2015, en el complejo kárstico de Orbaneja se consigue conectar la cueva del Níspero con el sistema de cueva del Agua, Barbancho y Socueto, alcanzando un desarrollo superior a los 20 kilómetros. Queda para completar este complejo hidrológico su conexión con la cabecera del sistema en el páramo de Bricia, la cueva del Aguanal. El Camino Natural del Ebro recorre 930 kilómetros, desde Fontibre al Faro del Carsal, formando el GR99. Comenzamos este atractivo recorrido circular a 660 metros de altitud, desde Orbaneja del Castillo, cruzando el puente sobre el río Ebro. Llegamos a Escalada, junto al puente se encuentra la Fuente de la Torre. Continuamos dirección Quintanilla de Escalada, donde cruzamos la carretera nacional 623. Comienza una pista que nos lleva a la ermita de la Virgen del Ebro, santuario donde se acudía en romería a suplicar para que llegase la lluvia. Continuando el sendero llegamos a la central hidroeléctrica del Porvenir. En 1907 comenzó a suministrar energía a Burgos. Pasando el pueblo de Valdelateja subimos la montaña dirección Cortiguera. A medio camino encontraremos un mirador natural. Cortiguera, durante años despoblado y recuperado por sus habitantes. Este bello lugar inspiró a Miguel Delibes en su obra El disputado voto del señor Cayo. Podemos disfrutar del bonito emplazamiento del Palacio de los Bustamante, con su fuente y lavadero. En Pesquera de Ebro descubriremos un bello conjunto arquitectónico. Continuamos el sendero PRC BU2 entre Orbaneja del Castillo y Pesquera, cruzando el pueblo de Turzo. En este espacio natural está enclavada una de las rutas primitivas de peregrinación a Santiago de Compostela. Desde Valdelateja podemos subir a lo más alto del Castrosierro, acrópolis defensiva donde se encuentra la ermita de las santas Centola y Helena. En la época del emperador Diocleciano fueron martirizadas las santas Centola y Helena, cuyas reliquias se encuentran hoy en el altar mayor de la Catedral de Burgos. La ermita fue erigida por Fernando el Negro. De aquella época subsiste la lápida fundacional del templo, con el siguiente letrero: Fernandus et Gutina. Se trata de una ruta corta para realizar en pocas horas.
un camino de 1,5 kilómetros que atraviesa el pueblo abandonado del Sierro y alcanza la ermita tardovisigoda del siglo VIII. Destaca una ventana en arco de herradura, donde encontramos una inscripción con la fecha de su consagración, 782, y un árbol de vida como elemento decorativo. Desde esta posición es posible disfrutar del Valle de Rudrón y de un gran número de aves. El doctor Félix Samuel Rodríguez de la Fuente nació en Poza de la Sal en 1928, con ascendencia paterna en el pueblo de Moradillo de Sedano. Creció en estos bellos parajes para terminar siendo el más grande naturalista español. Sus visitas a la zona eran un día de fiesta para los familiares y vecinos. Defensor de la naturaleza y realizador de documentales para radio y televisión, se entrega a diversas causas conservacionistas como el salvamento de especies en peligro de extinción. El lobo, las aves rapaces, el oso ibérico, el lince deben en parte a Félix el no haberse extinguido. También trabajó en la preservación de diferentes zonas de la geografía española, en una época en la que no existía la conciencia ecológica. Félix Rodríguez de la Fuente muere rodando un documental en Alaska en 1980, el día de su cumpleaños. En el parque encontramos una fauna diferenciada en 3 zonas. Fauna en las loras o páramos, por encima de los 1000 metros de altitud. Animales en vertientes o laderas, con pendientes del 30% de desnivel. Fauna en los valles, donde se encuentran los núcleos de población, ríos y los suelos más fértiles. Los páramos aparecen repoblados, en su mayoría con pinares, dándose la plaga de la procesionaria. Debe su nombre a que se desplaza a modo de procesión. Su cuerpo está cubierto de largos pelos urticantes. Cuando se siente amenazada, puede lanzar sus pelos generando irritaciones y alergias en personas y animales. El páramo es el hábitat ideal para las aves esteparias, como la butarda, la perdiz o la codorniz. También para zorros y lobos, que visitan la zona en busca de alimento. Los topos se protegen excavando galerías de gran profundidad, mientras los buitres sobrevuelan el páramo al acecho. En las laderas donde los ríos han excavado gargantas se ha creado un hábitat idóneo para las aves, sobre todo rapaces. El parque es zona de especial protección para las aves, denominado CEPA. Alberga multitud de especies, que convierten al lugar en privilegiado para la ornitología. Es común encontrar nidos en zonas urbanas, como el caso de esta lavandera blanca, que aprovecha la protección humana. En ocasiones se encuentran animales heridos, como este cernícalo con el ala rota. Y es cuando hay que actuar, recogerla y pedir ayuda especializada. Solo en estos casos es adecuado interactuar con los animales salvajes.
si queremos que continúen siendo salvajes. Encontramos colmenas, también llamadas dujos, en uso o abandonadas por todo el parque. Tradicionalmente se ha utilizado el abrigo de las peñas. El consumo de la miel está atestiguada desde la prehistoria. Los ríos a su paso por el parque natural albergan una importante población de nutrias, con un hábitat ideal para ocultarse en las riberas de los ríos. La inaccesibilidad de algunas zonas ha favorecido a su desarrollo. En las riberas y zonas húmedas se encuentran los peces, anfibios, aves acuáticas y mamíferos. Esta diversidad de vida da muestra de la limpieza de estas aguas. Gran cantidad de especies que conviven en el parque tienen su máxima actividad durante el horario nocturno. Observamos que aprovechando la oscuridad, salen a alimentarse gran variedad de especies: zorros, corzos, jabalíes. Los bosques sirven de refugio a las especies como el jabalí, el corzo y la liebre. También el oso o el lobo como nómada. Los murciélagos son otro ejemplo, que desempeña un papel ecológico vital como polinizador y controlador de plagas de insectos. El parque cuenta con diferentes variedades de murciélagos, dada la gran cantidad de cuevas. La escasa masa forestal ha propiciado el movimiento de especies a las zonas de ladera, donde están más protegidas.
La gran diversidad de ambientes y paisajes convierten al Parque Natural de las Hoces del Alto Ebro y Rudrón en un ecosistema estratégico que debe ser protegido para las futuras generaciones.